Hola, ¿qué tal? Hace muy pocos días terminó en Niza, en Francia, una reunión muy esperada y muy importante, la tercera conferencia sobre los océanos de Naciones Unidas. En un marco en donde, como es de público conocimiento, los mares y los océanos están cada vez más deteriorados, lo que hace muy importante la relación multilateral para poder controlar esta situación y también ir resolviendo los problemas que tenemos en términos climáticos. En esa reunión, que estuvo presente desde luego una delegación chilena, participó el ex canciller Heraldo Muñoz, quien se encuentra en este minuto con nosotros. Heraldo, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, muchas gracias por esta entrevista. Recién regresado de esta importante conferencia sobre océanos en Niza. Partamos directamente con eso. Se esperaba mucho de esta reunión, había mucha expectación a nivel mundial, específicamente sobre los alcances del Tratado de Alta Mar. Si nos puedes contar, Heraldo, cómo se llevó esta discusión y a qué conclusiones se arribaron. En primer lugar, creo que hay que partir con la importancia gravitante del océano, que absorbe el 90% del calor global, el 25% del óxido de carbono que emite anualmente la actividad humana y que genera el 50% del oxígeno que respiramos. Entonces, estamos frente a un desafío planetario porque el océano está siendo de alguna manera desafiado, atacado por la pesca ilegal, por la acidificación y por la contaminación por basura plástica. Y para un país oceánico como Chile, que tiene 5 veces el área marina jurisdiccional respecto a nuestro territorio, se trata de entonces de una cuestión prioritaria, diría yo, fundamental para el futuro de nuestro país, para la actividad económica, para las comunidades costeras, para el turismo, para el transporte comercial de nuestros productos. Entonces, siempre hemos estado viviendo como de espaldas al océano y afortunadamente hemos ido dando cuenta de a poco, quizás, y por eso que me nombraron como enviado especial para los océanos, eh, por lo que hicimos bajo la segunda administración de la presidenta Bachelet, cuando establecimos la cantidad más grande históricamente de áreas marinas protegidas de nuestra zona económica exclusiva, de nuestras aguas jurisdiccionales, llegando a 1.400.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas, desde las islas desventuradas en el norte a la altura de Caldera, San Félix y San Ambrosio, se conocen más bien esas islas, pasando por Rapa Nui, el archipiélago Juan Fernández, bueno, y terminando en el sur austral, Cabo de Hornos y Diego Ramírez, fuera de otras áreas marinas. Entonces, para Chile es una cuestión absolutamente fundamental. Hemos ido avanzando durante el periodo en que yo me correspondió liderar el establecimiento de esas áreas marinas protegidas. eh, Establecimos a través de un consejo interministerial la primera política oceánica nacional. No existía. Teníamos una política antártica, pero no teníamos una política oceánica. Y se estableció esa primera eh, política nacional oceánica. Organizamos una conferencia pionera denominada Nuestro Océano, que ahora es parte del sistema de alguna manera oceánico, y un número de otras iniciativas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha significado eso? Nos ha dado legitimidad. Y esta conferencia se centró entonces, bueno, en cuáles han sido los alcances, las acciones que han ido implementando los miembros de Naciones Unidas para proteger el océano y para darle un uso sustentable, porque no se trata simplemente de protegerlo, incluso se ha ido instalando el concepto de economía azul, porque el océano genera ingresos y hay que hacerlo de manera sustentable y hay que invertir en el océano. Entonces, esta reunión tuvo varios enfoques.
por ejemplo, el ir desarrollando cada vez más ciencia y conocimiento sobre el océano, porque todavía conocemos poco incluso de la biodiversidad existente. El levantar financiamiento para la implementación de los planes de manejo de las áreas marinas protegidas, el buscar lo que se llama el concepto 30-30, es decir, que cada estado tenga al menos un 30% de su jurisdicción nacional oceánica protegida con áreas marinas de aquí al 2030, por eso se llama 30-30. Bueno, Chile sobrepasó eso hace rato, porque durante el periodo de la presidenta Bachelet II, cuando a mí me correspondió liderar este esfuerzo, llegamos y ya estamos, hemos sobrepasado con creces, llegamos al 43% de nuestra jurisdicción nacional, de nuestra zona económica exclusiva, con áreas marinas protegidas. Entonces, se discutió también cómo ir financiando los planes de manejo, porque hay inversión que hay que hacer para mantener, para vigilar, para tener qué sé yo, qué sé yo, programas satelitales para la fiscalización, hay mucho que invertir. Y lo otro fue este gran acuerdo, porque de repente podemos quedarnos medio deprimidos porque está toda esta situación de la basura plástica, de la pesca ilegal, de la acidificación, que amenaza el planeta, pero también hay acciones positivas. Y lo más positivo ha sido este acuerdo o este tratado que se ha firmado sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, más allá de las 200 millas, sobre la denominada alta mar. Y este tratado que se conoce por sus letras en inglés, BBNJ, eh, es un tremendo logro multilateral. Hasta ahora una cantidad muy significativa de países ya lo ha firmado. El problema es la ratificación. Se necesitan 60 países para la ratificación. Y en la conferencia que tuvimos en Francia, Emmanuel Macron llamó a avanzar en ese sentido eh, y de hecho durante la conferencia varios países anunciaron la ratificación, ya vamos en más de 50 y ¿Cuándo vence el plazo, Heraldo, para que se dé esta ratificación o no hay plazos? no hay plazo, pero estamos muy cerca. De hecho, eh, los franceses estaban diciendo que ellos creen que de aquí a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre, vamos a estar sobrepasando los 60. ¿Qué significa eso? Al estar implementado, al estar ratificado, se puede empezar el proceso de implementación. Y ahí viene algo muy importante para Chile. ¿Por qué? Porque como Chile tiene mucha legitimidad, nos reconocen a nivel mundial como líderes en materia de protección oceánica, Chile ha presentado la postulación de Valparaíso para acoger la Secretaría del Tratado. Eso significaría si Sí. llegara a ocurrir, sería un logro muy importante, creo que ayudaría enormemente a Valparaíso, y por eso que estuvieron presentes en Sí. la delegación, no solo el ministro de Relaciones Exteriores, que lo lideraba junto a la ministra del Medio Mm, Ambiente, sino que estaba el gobernador de Valparaíso, la alcaldesa de Valparaíso, bueno, y habían sí. representantes de la comunidad Rapal, Sí, Juan Fernández, etcétera. Heraldo, antes de pasar a ese punto que es muy importante sobre cuál era también la agenda que llevaba Chile, me gustaría cerrar el tema del Tratado de Altamar preguntándote, bueno, este tratado no es vinculante, pero ¿qué pasa, digamos, con la ausencia de grandes potencias como Estados Unidos, que me imagino no ha ratificado este tratado? ¿Qué pasa a nivel multilateral cuando las grandes potencias se restan de este acuerdo, de este tratado? Bueno, es un punto muy legítimo porque Estados Unidos, bajo la administración Trump, no le interesa el multilateralismo ni este tipo de acuerdos. Y lamentablemente incluso se ha autorizado a un par de empresas para que inicien exploración y explotación Mm, mineral en alta mar. Y Chile es de la postura
de lo que hemos denominado una pausa precautoria, es decir, que no se explote el fondo marino, porque ni siquiera conocemos lo que allí hay. O sea, conocemos una cantidad limitada de especies y desde el punto de vista científico se cree que existe una enormidad por ser descubierta. Entonces, el iniciar actividades mineras en el fondo marino sería un desastre. Y Estados Unidos, bueno, ya ha autorizado esto, eso va en contra del tratado. El tratado a lo que va a establecer áreas marinas protegidas en alta mar y a que la explotación eventual de alta mar sea de beneficio común del patrimonio global. Es decir, que sus beneficios sean repartidos equitativamente para todas Ujú, las naciones. ujú, Y eso es un avance enorme. ujú. Por cierto, si hay algunos países que no respetan esto, evidentemente que lo erosiona, pero ya que se haya llegado a ese acuerdo, que haya sido firmado por muchos países muy significativos, grandes, eh, Ujú. y que, bueno, uno como Estados Unidos se esté restando, evidentemente que no ayuda para nada, pero hay una comunidad que no existía antes. Hace 10 años atrás, cuando nosotros empezamos este trabajo muy fuertes de protección oceánica, no era un tema tan gravitante como lo es ahora. Y hoy día hay una base política que permitió llegar a este tratado. Yo era escéptico respecto a las posibilidades de llegar al acuerdo y sin embargo se llegó al acuerdo, se firmó y estamos a punto de entrar a la ratificación. Ujú. Ahora pasando al tema que dejamos recién en suspenso, Chile, junto con lo que decías, ha hecho bien su trabajo, ¿no? Llegó con la tarea hecha más de lo que le estaban pidiendo, más del 30% de su área exclusiva ya con medidas de protección. Pero además iba con dos agendas muy importantes. Una lo la acabas de adelantar, que se pueda poner la primera, entiendo, sede, digamos, de Naciones Unidas en esta parte, digamos, de América y sería obviamente Chile la primera vez que tendría una sede de una Secretaría de Naciones Unidas. ¿Qué tan importante es eso? Y lo segundo, preguntante también, Heraldo, la otra agenda que la adelantó el canciller Van Clareven, que la posibilidad de organizar junto a Corea la cuarta conferencia de los océanos. Bueno, efectivamente, lo primero es que el tener una sede global de un tratado tan importante como el Tratado de Alta Mar sería un enorme logro. No hay que en esto adelantarse. Aquí hay otras ciudades que se han presentado. Bruselas, por ejemplo, es la competencia principal de Valparaíso. Pero yo escuché, porque estuve en muchas bilaterales, después que se había ido ya el canciller y la ministra, estuve a cargo de la delegación y ya habían algunos países que nos decían, bueno, Bruselas ya tiene muchas instituciones y hay muchas instituciones de Naciones Unidas en Europa, decían. En Viena está la energía atómica, en Ginebra hay múltiples, en Francia está la UNESCO, en Roma está la FAO. Bueno, y decían, en América Latina entonces una sede de un tratado global sería importante, nos decían mucho, pero Bruselas es Bruselas y bueno, hay que irse con cuidado y lo que hemos hecho es una campaña para ir convenciendo a los distintos países, no para que haya una votación, sino que para que ojalá haya un acuerdo consensual respecto a la sede. Y para eso también hay que tener eh, los instrumentos, hay que tener ese estado, hay ya un trabajo respecto al lugar donde sería esta sede, con toda la logística necesaria, etcétera. Y lo segundo es que efectivamente a mí el último día, que es el viernes recién pasado, me tocó presentar en el plenario de la conferencia la propuesta que ya acordamos con Corea del Sur para que la República de Corea y Chile coorganicen la Conferencia de Naciones Unidas 4, la 3, que sería el 2028, que sería la última
conferencia antes de la fecha clave del 2030, cuando se van a analizar muchos de los objetivos de desarrollo, digamos, incluyendo el objetivo 14, que es respecto a la protección oceánica. Entonces, es una fecha bien clave. Eso no significa que esa conferencia vaya a ser en Chile y que vaya a significar los gastos que estamos comprometiendo para un gobierno próximo. No, lo que va a pasar es que la reunión va a ser en Corea, pero va a ser coorganizada por Chile con Corea, y Como eso va a Francia y significar que Costa algunas Rica, como Francia y Costa Rica en esta oportunidad. exactamente, Francia y Costa Rica ahora, donde se realizó en Francia, pero Costa Rica era coorganizador y muchas reuniones bien claves preparatorias se realizaron en Costa Rica. Entonces, esto es lo que pasaría, que muchas reuniones claves de esa conferencia se realizarían en Chile. Y que estamos hablando entonces de la posible implementación de este acuerdo sobre alta mar. Entonces estaríamos frente a momentos bien significativos, además del establecimiento de las áreas marinas protegidas del 30% respecto al 2030. Entonces, esas dos cosas creo que fueron muy importantes para Chile, tanto la sede de Valparaíso, la estamos trabajando, como la coorganización, que fue aceptada. O sea, eso fue aceptada por la conferencia que Chile y Costa Rica, y Corea del Sur organicen la conferencia de Naciones Unidas del 2028. Pero eso está aceptado, o sea, ¿va a ser ahí o tiene que todavía someterse a una discusión? No, ya no está, ya eso fue aprobado por aclamación de la conferencia, así que hay que empezar a trabajar. Perfecto. Bueno, nosotros aprovechamos en la conferencia de habernos reunido con la delegación de Corea del Sur y acompañados por la Secretaría de Naciones Unidas, porque ellos ya pensaban que la posibilidad que esta propuesta fuera aprobada era bastante alta. Entonces, tendrá que venir un trabajo con la Secretaría de Naciones Unidas, bueno, y directamente con la contraparte, con nuestros colegas de Corea, para ir preparando esa conferencia, aunque falta mucho tiempo. Estas cosas hay que hacerlas de manera rigurosa, y usar todo el tiempo necesario para que esto salga a la perfección. Ujú. Como última pregunta, Heraldo, tú recién mencionabas que te tocó hablar, digamos, presentar la postulación de Chile para coorganizar la cuarta conferencia. Y nosotros hablamos cuando estabas allá en Niza que no era la única actividad, tuviste muchas actividades en torno a esta conferencia. Si pudiéramos contarnos en el plano personal en qué consistieron, cuál fue tu papel en cada una de estos espacios donde tuviste participación. Bueno, básicamente fue acompañar a quienes encabezaron la delegación, al canciller y a la ministra del Medio Ambiente, pero ellos lamentablemente no pudieron quedarse, sino que los primeros 2 días de la conferencia, y esto duró una semana entera. Entonces yo asumí el papel una vez que partieron, y participé en varios paneles, en varias reuniones. En algún momento fui copresidente el último día se realizó un conjunto de sesiones plenarias, y me correspondió copresidir una de ellas, grandes. Y antes participar en varios paneles respecto, por ejemplo, a la economía azul, de cómo escuchar a cómo los países están generando recursos, por ejemplo, con bonos azules para generar financiamiento eh, para la implementación de los planes de manejo de las áreas marinas protegidas, y cómo se incorpora de manera sustentable el turismo, cómo se incorpora tratando de evitar los daños a la biodiversidad de las rutas marinas, las empresas navieras, por ejemplo, eh, cómo se promueven actividades que están dando resultados
para ir limitando el plástico de un solo uso, y un conjunto de otras materias que tienen que ver con la dimensión económica del océano. Entonces participé en varios paneles y luego en algunos paneles donde explicábamos cuál era la política de Chile, qué es lo que habíamos hecho en materia de protección del océano y uso sustentable del océano, como por ejemplo, como mencionaba, pero hay varias cosas más fuera de las áreas marinas protegidas, la política nacional oceánica. Organizamos, como dije, esta conferencia pionera, Nuestro Océano, que es parte un poco del sistema. Tuvimos la implementación de una nueva política en materia de pesca ilegal, nos unimos a ciertos tratados durante el periodo y esto siguió en los gobiernos posteriores. Y lo que pasa es que, y esto es bien importante, yo creo que la política oceánica se ha transformado en una política de Estado, porque varios otros gobiernos siguieron haciendo lo que podían, incluso el gobierno actual, el 2023, lo que hizo fue implementar un programa oceánico basado en el Plan Nacional Oceánico, con 40 acciones en 5 ejes sectoriales más un eje común. Entonces, ahí hay iniciativas bien concretas. Esto se aprobó el 2023 y ha sido una acción que sigue en esta tendencia, como digo, de diversos gobiernos, de prestarle mucha atención a la protección oceánica, de volcarnos a, a- a entender que nuestros mares son parte de nuestro futuro. Así que me correspondió explicar eso a una audiencia global, pero me encontré con la satisfacción de que hay mucha gente, muchos países, muchos actores que conocen lo que ha hecho Chile. Entonces me Mm. daba una mezcla de sorpresa y orgullo saber que a nivel global tenemos esta legitimidad, porque participaron científicos, empresarios, que yo, comunidades pescadoras, sociedad civil, y hay un reconocimiento a lo que Chile ha hecho, que es bien notable. ¿Ah? Y bueno, y eso es lo que nos Sí. permite de repente, como es relativamente pequeño, postular a estas cosas que estamos postulando. Perfecto, bueno, sí, se ha llevado un buen camino en esta política de Estado, pero todavía queda mucho y todavía queda mucho a nivel multilateral por hacer también. Quiero dar las gracias a Heraldo Muñoz por esta conversación con el mostrador y bueno, estemos pendientes de los avances que vayan teniendo también en la organización de la ONU 4. Bueno, muchas gracias. Un agrado siempre estar contigo con el mostrador.